la nube. Ahí está. Gracias por recordármelo. Bueno, entonces vuelvo a decirlo resumido, así queda en la grabación. Tenemos tres funciones típicas del poder, que son las funciones jurídicas, que son subclasificación de la clasificación más general que distingue entre funciones jurídicas y funciones políticas, ¿bien? Del poder. Profe, perdón, hay Sí. una chica que está queriendo entrar y no puede. ¿Y cómo puede ser que acá no me aparece? A ver. No sé, me acaba de llamar por eso. Mirá, a ver. Porque acá generalmente aparece en participantes, Sí. me tiene que aparecer en algún lado. Y Bueno, no ahí le tengo. aviso que no está de última. No, 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 pero me debería aparecer Profe, acá en participantes, ¿no? de última deshabilite la sala de espera y ahí van a ingresar todos los que no aparezcan. Mm, ya veo cómo lo hago. A ver, Creo que están participantes la opción. participantes, invitar, dice acá, la única opción que me da. Acá, acá tengo gente de sala de espera. Ahí sí, sí, era yo, era yo. Perdón, perdón. Estoy admitiendo a todos y todas. Es que no estoy acostumbrado a ser anfitrión. Ese sería mi problema. Admitir. Bueno, ahora sí. Bueno, perfecto. Y una pregunta antes de Sí, perdón. sí, decime. Que en la bolilla 14 no habla nada más de potestades jurídicas y políticas, sino que habla de muchas más. Pero estas vendrían a ser las más importantes. A ver, ¿qué decía la bolilla 14? ¿En el libro te estás fijando vos? Sí. ¿Qué decía ahí en el libro de Jiménez? Ujú. ¿Qué dice? A ver, y yo te digo. Poderes específicos o expresos del Congreso de la Nación, potestades jurídicas Ah, del gobierno. no, está bien, pará. Una cosa Ah, son perdón. los poderes, Ah, bien. y otra cosa son las funciones. Las funciones es una clasificación más general, Ah, buenísimo, gracias. y los poderes o atribuciones son las competencias específicas que tienen los órganos de poder. Pero cada competencia se incorpora dentro de una función, en general. Igual si hablas de gobierno, estás hablando de la función de gobierno, por ejemplo. Es una función política. Cuando recién me refería a las funciones políticas, tenemos a la función de gobierno, a la función de control, que también muchas veces se la clasifica como función política, y ahora me refiero a las funciones jurídicas, que era la que les iba a mencionar. Cualquier otra que no esté en la mención que les haga, me avisan y vemos dónde. Son cuestiones de clasificaciones, en definitiva, siempre pueden entrar en alguna clasificación. Bueno, volvamos a las funciones jurídicas. Tenemos, les decía, las tres funciones jurídicas clásicas se identifican con cada uno de los poderes del Estado. Entonces, por un lado tenemos la función normativa, que es la función de hacer la ley, ¿bien? Que se identifica claramente con el poder legislativo, que es el que estamos estudiando nosotros, ¿sí? Esa es la función normativa. Por supuesto que la función normativa de hacer la ley no la tiene solo el Congreso, porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, la ley también la hace una convención constituyente, cuando hace una ley que denominamos constitución porque tiene una jerarquía superior a la ley ordinaria, pero también es una ley de alcance general. Entonces, la convención constituyente también tiene esa función normativa, pero específicamente eh, eh, para diseñar una constitución y crear normas de jerarquía constitucional. Después, por ejemplo, en un Estado federal como el nuestro, la función normativa también las tienen las provincias. ¿Sí?
las legislaturas provinciales también crean leyes de alcance general, solo que tienen un ámbito de vigencia y de aplicación más reducido porque es el de la provincia, es el ámbito territorial de la provincia. Desde otro punto de vista también, el Poder Ejecutivo Nacional, la Constitución le otorga cierta función normativa cuando le da la atribución de excepcional, pero que la tiene de todos modos, de crear decretos leyes, ¿sí? Lo que nosotros denominamos decretos de necesidad y urgencia, o cuando tiene o ejerce la potestad legislativa a través de los decretos delegados. Bien, ahí también tenemos función normativa, pero en ese caso del Poder Ejecutivo. En definitiva, básicamente la función normativa se circunscribe en eso, en hacer la ley. Distinto de la segunda función de la categoría de funciones jurídicas, que es la función administrativa, que se identifica con el ejecutar la ley, ¿sí? O aplicar la ley al caso concreto, o a los casos concretos. En definitiva, la función administrativa se identifica claramente con el Poder Ejecutivo, que aplica la ley. Bien, y en general con la tarea de la administración pública. La administración pública no crea ley en general, sino que aplica la ley. Bien. Por supuesto que el Poder Ejecutivo, ustedes dirán y se estarán dando cuenta que en realidad hace muchas más cosas y cosas más importantes que el solo aplicar la ley. Lo que pasa es que yo les estoy dando la óptica jurídica. Desde la óptica política, el Poder Ejecutivo tiene la función de gobierno en un Estado, especialmente en un modelo presidencialista de gobierno como el nuestro, donde la dirección del gobierno es claramente el Poder Ejecutivo. Bueno, en este aplicar la ley, volvamos a la función jurídica, en este aplicar la ley, por supuesto, se aplica. A veces la administración se dice que tiene una potestad reglada cuando tiene establecido de una manera muy precisa de qué modo tiene que aplicar la ley, o la potestad es discrecional cuando la administración puede aplicar la ley decidiendo entre varios supuestos, ¿sí? Es decir, aplicando la ley con discreción, con una libertad muchísimo más importante. Pero en definitiva es eso. Y la tercera función jurídica es la jurisdiccional, que como se darán cuenta es la propia de los tribunales, del Poder Judicial. ¿Qué hacen los tribunales? Los tribunales no hacen la ley y tampoco tienen la función concreta de la administración de aplicarla, sino de interpretarla para resolver casos concretos, casos contenciosos concretos. Bien. Y en esa interpretación también, en el caso de los países que tienen el modelo de control de constitucionalidad como el nuestro, los tribunales tienen una herramienta que es muy importante, que es la de control y de constitucionalidad, que es la posibilidad de anular una ley para el caso en concreto. No derogar la ley, pero sí anularla, declararla inconstitucional para el caso en concreto. Estas son las tres funciones típicas. El Congreso, ustedes me van a decir, bueno, entonces el Congreso tiene solo la función normativa, que sería, en el caso del Congreso, sería la función legislativa, si hablamos con precisión. Porque, recuerden, la función normativa no la tiene solo el Congreso, ¿sí? De hecho, en el derecho internacional, a estos últimos años que ha crecido tanto el derecho internacional público, también sabemos que hay normas de carácter legislativo, pero que tienen como fuente no a la producción del Congreso, sino a los tratados internacionales que celebran los países, puede ser bilateralmente o de modo multilateral. Eso también es una ley en sentido material, solo que no
Es una ley que tiene otra fuente, que es la fuente internacional, y en el caso de la Argentina además tiene otra jerarquía, porque tiene una jerarquía superior a la ley, los tratados internacionales. Y si son sobre derechos humanos, que el Estado argentino les dio jerarquía constitucional, aún tienen una jerarquía mayor, que es esta que les digo, la constitucional. Se equipara con la Constitución. Entonces el Congreso, volviendo, tiene una función propia. Dentro de las funciones normativas tiene una que se llama función legislativa. Crea la ley. Crea la ley, digamos, la ley de dos tipos, básicamente, la ley ordinaria y la ley federal. Ustedes la ven mencionada, los dos tipos de ley los ven mencionados en el inciso 12 del artículo 75. Esta ley que crea tiene jerarquía superior. Si hablamos de jerarquía, esto ustedes ya lo están estudiando. Esta ley que crea tiene jerarquía superior a las leyes provinciales e incluso a las constituciones provinciales, porque todo el orden jurídico federal, es decir, Constitución, tratados internacionales y leyes del Congreso, como dice el artículo 31 de la Constitución, son la ley suprema, según el artículo 31, y las provincias deben adecuarse a ese complejo normativo federal. Yo estoy aprovechando que quedan pocas clases y estoy haciendo una especie de repaso también, ya que aprovecho, manoteo por otros temas y voy recordando cosas importantes que ustedes tienen que saber el día del examen. El artículo 31, por favor, sépanlo, porque es medular en la organización del orden jurídico argentino. Entonces, vuelvo. El Congreso crea la ley. ¿Sí? Esa ley a la que hace mención el artículo 31 y que, insisto, tiene jerarquía superior a las leyes de las provincias. Pero el Congreso también tiene funciones administrativas, porque el Congreso es un órgano muy grande, muy grande. Ya hablamos la clase anterior, que tiene, ya solamente si hablamos de legisladores, son 300 y algo de legisladores, pero ustedes piensen que en ese gran edificio, si ustedes alguna vez fueron al Congreso y lo conocieron, habrán visto que no solamente es un lugar muy grande donde trabaja mucha gente, sino que además hay otras oficinas en otros lados, porque se ha ido ampliando en cuanto al espacio físico, y realmente es un lugar muy grande, donde por supuesto que el Congreso también ejerce actividad administrativa, pero vinculada a la actividad propia del Congreso, es decir, al personal, por ejemplo, designación del personal del Congreso, a cuestiones de espacio físico, mobiliarias, reglamentarias o legislativas también sobre la actividad de los empleados. Es decir, hay una actividad administrativa, a ver, esperen que tengo una gente acá. Hay una actividad administrativa que también realiza el Congreso hacia adentro, digamos, hacia el propio Congreso. Y finalmente el Congreso también ejerce cierta actividad jurisdiccional, principalmente con dos mecanismos. Uno es el mecanismo de juicio político, donde ahí específicamente la Cámara de Senadores actúa como un tribunal, ahora lo vamos a ver en un ratito, actúa como un tribunal en el mecanismo de posible destitución de alguno de los funcionarios que designa el artículo 53 de la Constitución Nacional. Pero también cuando ejerce lo que el artículo 64 denomina el juicio de las elecciones y títulos de sus miembros. Es decir, los miembros que van ingresando, que ingresan cada 2 años como consecuencia de las elecciones, ingresan con un título, el título de diputado, el título de senador, que obtienen como consecuencia de haber sido electos en las elecciones. Bueno, ese título, ahora lo vamos a ver, puede ser analizado por cada una de las cámaras del Congreso en lo que la Constitución denomina el juicio de las elecciones. También entonces acá tenemos algún tipo de actividad jurisdiccional. Lo que ocurre es que no es una actividad jurisdiccional como la que realiza el Poder Judicial. No nos confundamos con eso, porque el Poder Judicial, primero, que es un órgano independiente e imparcial, siempre es independiente e imparcial,
y actúa en función de, por ejemplo, especialmente si es en una causa penal, actúa en función de conductas específicamente determinadas en el Código Penal, y el marco o el margen de actuación está mucho más reglado. Bien. Pero básicamente la diferencia es que el Poder Judicial es un poder independiente e imparcial, y cuando el Congreso actúa como juez, por ejemplo, de las elecciones, no es imparcial independiente, porque es el mismo Congreso el que está regulando su propia integración. Bien. Y cuando actúa en el marco de un juicio político, es un juicio que tiene sus particularidades, pero como dice la doctrina, no lo dice la Constitución, no deja de ser un juicio político, donde la variante política pesa más allá de lo jurídico, aunque también hay condimentos jurídicos que tenemos que considerar. Bueno, de todos modos, más allá de estas funciones del poder jurídicas, yo incluiría la función de control del Congreso como una función que también, si bien es política, porque claramente la función de control que tiene el Congreso especialmente sobre el Poder Ejecutivo, es una función política, puede ser también una función jurídica, en la medida en que esté reglada por la Constitución. Acá, en la década del 70, del 80, hubo un debate interesante en España, en el constitucionalismo español, sobre esta cuestión, sobre si el control parlamentario era un control político o un control jurídico. Y por un lado estaban quienes opinaban de una manera, poniendo el énfasis en la discrecionalidad política, en esto un constitucionalista que ha dado conferencias en la Argentina, Manuel Oregoni, que tiene, Manuel Aragón, y que tiene libros publicados en Argentina, sostenía que el control parlamentario es un control claramente político. Y del otro lado, algunos constitucionalistas españoles decían no, que en la medida en que hubiera una determinación constitucional de las condiciones del control, ya eso hacía que el control dejara de ser político y se convierta en un control jurídico, porque la Constitución no deja de ser una norma jurídica. ¿Sí? La Constitución es fundamentalmente una norma jurídica, con lo cual esa norma jurídica condiciona jurídicamente el trabajo de control del Congreso. Bueno, básicamente era eso. Yo les diría que nos quedemos con que la función de control, si bien tiene un tinte político claramente, que lo tiene, pero la Constitución Nacional, incluso luego de la reforma de 94, incluyó mecanismos de control específicos que están especialmente determinados por la norma. Por ejemplo, el artículo 99, inciso tercero, cuando establece el mecanismo de control de los decretos de necesidad y urgencia, y establece las condiciones de ese control. Y esas condiciones deben ser necesariamente respetadas por el Congreso cuando ejerce ese control sobre la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. Entonces, esas normas condicionan jurídicamente el funcionamiento del Congreso, con lo cual podemos decir que la función de control también tiene una parte o un enfoque jurídico, además de político. Por eso la incluyo a la función de control, junto con la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional, entre las funciones que podemos considerar jurídicas del Congreso. ¿Sí? Bueno, ¿acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. Vamos a hacer alguna mención sobre las competencias de las cámaras. Profe, sí. perdone que interrumpa. Tenía una pregunta respecto del artículo 75 en el inciso 22, que dice aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales. Es decir, ¿puede desechar cualquier tratado que nosotros tengamos anexado a nuestra Constitución o solamente ciertos tratados? Porque tenía entendido que los tratados de derechos humanos tenían jerarquía constitucional. ¿Pero tiene esa facultad de derogarlos? No. A ver, no te confundas. Cuando el artículo 75, inciso 22, hace referencia a esa facultad del Congreso de aprobar o desechar tratados,
se está refiriendo a los tratados que todavía no ingresaron al orden jurídico interno, que están en ese mecanismo de ingreso. En ese mecanismo de ingreso donde participa el Poder Ejecutivo, que es quien negocia y firma los tratados, como dice la Constitución, le toca al Congreso la potestad de aprobarlos una vez que están negociados y firmados por el Ejecutivo. Pero los tratados a que vos haces referencia, que son los que tienen jerarquía constitucional y están incorporados en el artículo 75, inciso 22, fueron incorporados por la Convención Constituyente, y hay una posibilidad de que el Congreso de alguna manera les quite esa jerarquía constitucional, o inclusive los elimine del orden jurídico argentino, que es a través del mecanismo que la propia Constitución en el inciso 22 establece, ¿sí? Pero es un mecanismo donde la Constitución ya no está ejerciendo esa atribución que mencionás vos, de aprobar o desechar tratados, que se trata de tratados que no tienen jerarquía constitucional, sino de analizar la permanencia o no permanencia del tratado con jerarquía constitucional dentro del orden jurídico argentino, que requiere una mayoría especial, que es la mayoría de 2/3 que hace referencia ahí la Constitución. Pero para que no te confundas, cuando la Constitución hace referencia a aprobar o desechar tratados del 75, inciso 22, se está refiriendo a los tratados que están en proceso de incorporación al orden jurídico interno, ¿sí? Y ahí al Congreso le toca esa función. Dale, muchas gracias, profe. No, gracias. Bueno, vamos a las competencias entonces que tienen ambas cámaras, dice la Constitución, en pie de igualdad. Voy a mencionar algunas, otras capaz que quedan para otras clases. Voy a mencionar las más importantes. A ver, una que tuvo bastante protagonismo hace pocos meses, la de dictar su reglamento. Cada Cámara, dice el artículo 66 de la Constitución, puede dictar su propio reglamento para poder funcionar adecuadamente. Ustedes saben que los debates, la forma de trabajar de la Cámara, los tiempos de intervención, la distribución del espacio físico, una serie de cuestiones que tienen que estar específicamente reglamentadas para que se pueda trabajar ordenadamente y en definitiva un cuerpo tan complejo y tan numeroso como el Congreso pueda cumplir con su función. Por eso la Constitución no solamente habilita, sino que incluso obliga a las cámaras a que dicten su propio reglamento. Y de hecho existe el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores. Son similares, pero no necesariamente iguales, porque cada Cámara tiene la potestad de dictar el reglamento con el contenido que desee y que considere más conveniente. Además, en el reglamento también están mencionadas algunas atribuciones específicas de cada Cámara, con lo cual ahí ya hay necesariamente una diferencia en cuanto al reglamento de una y otra. Pero digo que tuvo protagonismo porque ustedes recuerdan que hace pocos meses, cuando comenzó la pandemia, la Cámara de Senadores, a través de la Vicepresidenta de la Nación, inició una acción judicial donde le pidió a la Corte que se expida sobre la regularidad de la forma de las sesiones del Senado, la forma virtual de las sesiones del Senado. Es decir, lo que le preguntaba en una acción declarativa de certeza a la Corte era si ese tipo, esa modalidad de sesiones eran válidas o eran inválidas, para después poder actuar en su consecuencia. Y la Corte le responde a la vicepresidenta señalándole que esa no es una respuesta que la Corte pueda dar. ¿Por qué? Porque en definitiva cada poder del Estado puede organizarse dentro del marco que le da la Constitución, dentro de sus propias atribuciones. Tiene autonomía e independencia para organizarse su funcionamiento interno dentro de sus propias, con sus propias decisiones y atribuciones que le da la Constitución. Es decir, la Corte lo que le dice a la
presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, es ustedes como Senado pueden reformar, primero pueden crear su reglamento, que ya lo tienen creado, pero además pueden reformar ese reglamento libremente y regular el tema de las sesiones virtuales. Y no tienen ningún impedimento para eso. No es correcto que otro poder del Estado, como la Corte, sea el que les tenga que decir cómo tienen que regular esa situación. ¿Por qué? Porque el artículo 66, este que estamos mencionando ahora, les da esa atribución específica, no solo a la Cámara de Senadores, sino también a la Cámara de Diputados. Es decir, acá hay una cuestión que el Poder Judicial no tiene por qué ingresar. Bien. Y bueno, en definitiva, el reglamento están dictados. La cuestión esta, por supuesto, se resolvió, como todos ya sabemos. El Senado reglamentó el tema de las sesiones virtuales y pudo sesionar normalmente, entre comillas, porque lo hace, por supuesto, de modo no presencial. Pero pudieron trabajar y pudo seguir la actividad legislativa. El mismo artículo 66 establece otras potestades de ambas cámaras, que tienen ambas cámaras, que es las denominadas potestades disciplinarias de las cámaras. Y acá hay 4 modalidades, digamos, que como vamos a ver ahora no son estrictamente todas disciplinarias. La Constitución hace referencia a ver, primero una aclaración, son potestades disciplinarias respecto de los propios miembros. Es decir, frente a la inconducta de alguno de los miembros de cada una de las cámaras tienen la potestad de sancionar esa inconducta para mantener el buen orden de funcionamiento de la Cámara. Sancionar, insisto, entre comillas, porque vamos a ver que de las 4 atribuciones hay 2 que no son propiamente una sanción. O hay una, en realidad. ¿Les estoy diciendo doble? No, dije bien, hay 2. A ver, la Constitución habla de corrección, de remoción, de exclusión y de renuncia de los miembros. ¿Sí? No tienen por qué copiarlo porque está ahí en el artículo 66, pero se los repito. Corrección, remoción, exclusión y renuncia de los miembros de la Cámara. La corrección, digamos, es la sanción. Estas son las cuatro, entre comillas, sanciones. La corrección es la sanción más liviana, si se quiere, que es cuando algún legislador comete una inconducta relativamente menor. Por ejemplo, no sé, interrumpe a un orador, a otro legislador que está dando un discurso, y uno de los diputados o senadores lo interrumpe y no lo deja dar su discurso. Bueno, ahí puede decidirse la corrección. Un llamado de atención, inclusive una reducción de su sueldo, o alguna otra sanción que considere la Cámara. Acá es la Cámara la que en definitiva toma la decisión de sancionar. La remoción, ya la Constitución habla de remoción por inhabilidad física o moral. Si leen el artículo ven que la Constitución ya le pone un hecho, una conducta al lado de la remoción. Inhabilidad física o moral. En realidad la inhabilidad física o moral se refiere a alguna enfermedad que pueda tener un legislador y que no pueda continuar con su actividad de legislador, o inhabilidad moral, en realidad se está refiriendo a alguna enfermedad que tenga que ver con una enfermedad, por ejemplo, mental que pueda tener. ¿Sí? En estos casos, la Cámara puede decidir la remoción, técnicamente hablando, la remoción del legislador, que se distingue de la exclusión, porque parece que es lo mismo. Si ustedes ven remoción y exclusión y lo leen en el artículo, me van a decir, pero Santiago, la Constitución está diciendo con 2 palabras distintas lo mismo, porque remoción y exclusión son lo mismo. Bueno, sí y no. Son lo mismo en cuanto al efecto. El efecto es separar al legislador
de la Cámara del Congreso. Tanto en la remoción como en la exclusión, el efecto final es la separación de ese legislador. Pero no son lo mismo en cuanto a las causas. Porque la causa de la remoción, recién se las mencioné, es la inhabilidad física o moral. Y en cambio de la exclusión, la causa tiene que ver con una indignidad, ¿sí? con una conducta grave del legislador, por lo cual lo excluye, se lo expulsa de la Cámara. ¿Sí? A ver qué les estoy leyendo acá. Ahí está. Excluirle de su seno es la mención que hace la Constitución. A ver, el ejemplo, también tuvimos uno, lamentablemente, hace pocas semanas atrás. ¿Se acuerdan? El famoso legislador que apareció en la cámara Zoom con su secretaria, su novia, no sé quién era, y estaba en un acto íntimo, por decirlo de alguna manera, delante de todos los legisladores de la Cámara. Papelón tremendo. Bueno, ahí la Cámara decide expulsar, ¿sí? Excluir sería la causal que nosotros estamos viendo acá, excluir al legislador. Por una inconducta grave en este caso. No cabía la corrección en este caso, claramente. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, decime. En cuanto a la exclusión, bueno, primero que nada yo tenía entendido como que a los legisladores y a las personas, por ejemplo, que están en la Cámara de Senadores o la de Diputados, no se los podría enjuiciar políticamente mientras durare su cargo, salvo que se los encontrara por el infraganti en algún acto ilícito. En el caso que se los encontrara haciendo algo que es ilícito, esa persona por lo general tendría que ser primero enjuiciada por la Cámara para, por ejemplo, su exclusión, y después posteriormente va a tener un juicio, o sigue esa inmunidad. Mirá, acá tenemos que distinguir algunas cositas. Primero, el juicio político. Ah, ese era el presidente, ¿no? No, tampoco solo al presidente, pero no incluye a los legisladores. Los legisladores tienen este mecanismo que estamos viendo ahora de exclusión. Es la misma Cámara la que los excluye. ¿Sí? Pero no hay un juicio político. Ahora te vas a dar más cuenta cuando veamos juicio político y cómo funciona el juicio político. Pero no funciona para los legisladores. ¿Sí? O sea, a los legisladores solamente se los excluye y después tienen que tener la sanción por los tribunales, normalmente como todos. La responsabilidad civil o penal, generalmente hablamos de responsabilidad penal, que es la que se juzga ante el Poder Judicial, va por otro carril, no por este. Acá las cámaras cuando excluyen a un legislador, la única sanción que están imponiendo es esta que estamos mencionando, la exclusión de la Cámara. ¿Bien? Pero no tiene nada que ver con la responsabilidad penal, que es más, el inicio de una causa penal, inclusive la condena en una causa penal, no depende de la exclusión. Puede no estar excluido el legislador, pero un juez y un fiscal acusar y un juez y un tribunal juzgar la conducta de un legislador, aún sin haber sido excluido el legislador. ¿Qué sucede? Sucede que los legisladores tienen fueros, es decir, tienen una garantía que hoy no vamos a llegar a ver, que es una garantía, el fuero es una suerte de privilegio de funcionamiento, que busca que el Congreso pueda funcionar en todo momento y no haya persecuciones políticas a través de los jueces para evitar el normal funcionamiento del Congreso. Después lo vamos a ver. Pero el desafuero hoy, según la legislación vigente, no fue siempre así, pero hoy, según la legislación vigente, lo único que inhabilita a un juez es a decidir la privación de la libertad del legislador. ¿De seguir? Pero el legislador puede ser sometido a proceso penal, puede ser indagado y puede ser condenado inclusive por un juez, solamente que el juez, si solicita, si entiende que corresponde la privación de la libertad, sea por una privación de libertad previa a la condena, como es la prisión preventiva, o una privación de la libertad como consecuencia de la condena penal,
debe pedirle a la Cámara respectiva el desafuero del legislador, y ahí es la Cámara la que decide si lo habilita o no habilita el desafuero. ¿Sí? Sí, sí. Pero, bueno, esa sería un poquito, muy resumida, la situación actual. Claro, pero en el Sí. caso, por ejemplo, que un legislador mate a una persona, ¿no? No tendría que seguir pidiendo permiso a la Cámara para el desafuero, o en este caso sería una conducta inadmisible. Mirá, la misma Constitución hace referencia, a esto lo vamos a ver la clase que viene. Si hay delito infraganti, se lo puede detener en el momento al legislador. Por ejemplo, encuentran al legislador con el arma matando a una persona. Delito infraganti, o sea, lo encuentran en esa situación y se lo puede detener. Esto hasta lo prevé la propia Constitución. En cambio, si hay una investigación penal porque no se sabe quién fue el autor del homicidio, en el ejemplo que estás dando vos, y se imputa a un legislador, pero no hay una certeza, digamos, judicial sobre esa situación, entonces el legislador no puede ser detenido salvo que el juez lo pida y la Cámara conceda el desafuero. ¿Me seguís? Si estas dos cosas ocurren, entonces el legislador puede ser privado de su libertad previo a la condena o luego de la condena, si todo esto que estamos diciendo sucede luego de la condena. Dale, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, me vino bien la pregunta de Brisa, porque en definitiva nosotros tenemos que distinguir este caso de exclusión de la Cámara del caso de juicio político, que es otro mecanismo de destitución que tiene, por supuesto, al ser otro mecanismo, tiene otras formas, otras condiciones para que se dé, y otros funcionarios a los que se dirige el juicio político. Ahora estamos solamente hablando de los legisladores. ¿Bien? Bueno, y el cuarto caso, la cuarta sanción, entre comillas, es la renuncia, que como ustedes se dan cuenta no es ninguna sanción, es la renuncia. Un legislador decide abandonar el cargo, renunciar al cargo y lo puede hacer. ¿Qué ocurre? Hay mayorías especiales para los tres primeros supuestos, que es la de las 2/3 partes de los miembros de cada una de las cámaras. Porque se supone que especialmente excluir o remover a un legislador es una decisión grave que toma la Cámara, y lo mismo una corrección, ¿sí? Una sanción disciplinaria que sería la corrección. Son sanciones graves que toma la Cámara que requieren de las mayorías especiales. ¿Para qué? Para evitar que los miembros, digamos, de un color político, de un partido político, pretendan sancionar a los de otro color político. Bien, para evitar estas persecuciones políticas, la Constitución dice, bueno, tiene que haber mayorías especiales, mayorías que ningún partido político por sí solo se supone que alcanza, ¿sí? que obtiene, que es la de las 2/3 partes. Distinto al caso de la renuncia, que requiere mayoría simple, es decir, el 50%. Mayoría simple, por supuesto, me refiero, sería mayoría absoluta en realidad, estoy diciendo mal cuando hablo de mayoría simple. La mayoría absoluta, que es la mayoría del 50% o más de quienes estén en la sesión en ese momento. No es la mayoría del total de los miembros del Congreso, sino quienes estén sesionando en ese momento. Bueno, otra de las atribuciones, ya la mencioné un poco recién, es la de ser juez de los títulos y elecciones de sus miembros. Esto, como les dije recién, esto significa que los legisladores son electos, ¿bien? Y la propia Cámara se reserva, se la reserva esta atribución, la Constitución Nacional, de poder admitir o no a ese legislador en la Cámara. A ver, es una atribución, como se darán cuenta, súper excepcional. La Cámara no puede tampoco, por razones políticas, decir, no, usted no lo acepto. Usted no, considero que no es hábil para ser legislador, porque imagínense que sería un escándalo y no podría funcionar el sistema democrático. ¿Qué ocurre? Primero, lo que tiene que ver con el análisis formal de los títulos, es decir, si los legisladores que se presentan a jurar en las sesiones preparatorias,
¿sí? Son las sesiones que se dan generalmente en el mes de diciembre, o a veces también en el mes de febrero de cada año legislativo. Si los legisladores que se presentan en la Cámara con el título, van así con el título y dicen, hola, soy Santiago Martín, me designaron diputado por la provincia de Buenos Aires, fui parte de la lista de tal partido y ganamos las elecciones, y bueno, acá está, tengo el título que me dio la justicia electoral, las autoridades electorales. Muy bien. Ese título lo analiza la Cámara y dice, bien, es válido. Esa es digamos, el análisis formal del título. Entonces lo analiza y bueno, es válido, el señor me presta el documento, bien, usted Santiago Martín, bueno, usted va a jurar tal día, a tal hora, cuando juren el resto de los legisladores, el resto de los no diputados. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? También hay un juicio no formal que tiene que ver, o ha habido casos de un juicio no formal que tiene que ver con la idoneidad, si se quiere, moral de los legisladores. Que la Cámara se ha arrogado esta facultad, que no está muy clara que surja de la Constitución, pero que las cámaras lo han hecho. Ha ocurrido con la Cámara de Diputados en el 2007, con dos casos que fueron muy comentados en aquel momento, el caso del diputado Bussi y del diputado Patti. Bussi era un diputado que había sido gobernador de la provincia de Tucumán bajo un gobierno de facto y estaba sospechado en aquel momento, tengo entendido que todavía no había iniciado el proceso judicial, ¿no? Ese detalle no lo conozco, pero había sido gobernador de la provincia de Tucumán durante el último proceso militar, ¿sí? Y estaba, después luego se lo condenó por delitos de lesa humanidad. Pero en aquel momento la Cámara le rechaza el título porque entendía que no tenía la dignidad moral para formar parte del tribunal, de la Cámara. Este caso llegó a la Corte después de algunos años, la Corte lo resolvió rechazando esta potestad que se había autoatribuido a la Cámara de Diputados, porque acá fíjense, se dan cuenta que está en juego también el principio democrático, porque en definitiva este señor, por más espantoso que nos parezca, lo que hizo, había ganado una elección, y al haber ganado una elección tenía ese título, decía, mire, a mí me votaron los ciudadanos de la provincia de Tucumán y yo vengo acá a sentarme a la Cámara de Diputados. La Corte, cuando falla, dice, bueno, las cámaras no tienen esta atribución de hacer un análisis de la idoneidad moral de los candidatos, porque esto pone en riesgo, en definitiva, el funcionamiento del sistema democrático, aunque no nos guste y nos parezca espantoso que determinada persona se siente en una banca con esas características. Pero en definitiva, quizás el problema está en quienes votaron a las personas, no tanto la persona que se siente ahí, por supuesto que también, pero quienes los votaron quizás tendrían que llamarse a la reflexión un poco de cómo puede llegar a votar una persona sospechada de haber cometido delito de lesa humanidad. Con Patti pasó algo parecido, porque Patti era un comisario también de la zona de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, que también estaba imputado de delito de lesa humanidad. Creo que finalmente también fue condenado, y la situación fue similar. Bueno, fueron dos casos interesantes. Para este tema no podemos hacer un desarrollo demasiado fino de la cuestión, pero sí decirles, a ver, esta atribución que tienen hoy las cámaras, en realidad en los hechos, y me refiero al análisis formal de los títulos de los legisladores, en los hechos fue trasladada, en los hechos y en el derecho, fue trasladada a la justicia electoral, ¿sí? Hace ya algunas décadas se creó la justicia federal con competencia electoral, que es la justicia que tiene la atribución de organizar digamos, primero la jurisdicción para tomar los casos los casos que son de cuestiones electorales, que se vinculan con la ley de partidos políticos, el Código Nacional Electoral, todas las cuestiones judiciales o los casos judiciales que puedan aparecer como consecuencia de la materia electoral. Pero además también es la justicia electoral es la que puede validar o invalidar una elección, ¿sí?
o vayamos a casos menos gravosos que una elección en general, puede invalidar o validar una mesa de votación en particular, o un conjunto de mesas de un colegio, por ejemplo. Pero también en un caso grave puede llegar a invalidar una elección, y puede llegar a invalidar, hacer el análisis formal de los títulos, este que menciona el artículo 64 de la Constitución Nacional. Lo hace la justicia electoral, con lo cual, hoy no tiene mucho sentido que las cámaras sigan teniendo esta atribución cuando la puede ejercer tranquilamente la Justicia Nacional Electoral, esta atribución del análisis de los títulos. Que tiene su fuente inclusive en el Parlamento británico, pero inclusive en el Parlamento británico, que tenían esta atribución, ya no la tienen más. Desde el siglo XIX, la Cámara de los Comunes no tiene esta atribución, con lo cual quizás tendríamos también que seguir el modelo británico en este punto y decir, bueno, si tenemos una justicia electoral creada para esto, no es necesario que la Constitución todavía en el artículo 64 le dé esta atribución. Es más, puede ser problemático como ocurrió en los casos de Bussi y de Patti, que la Corte terminó invalidando estas atribuciones. Bueno, ¿qué más? También surgen de la Constitución algunas atribuciones que tienen que ver con la función de control que mencionábamos hace un rato. El artículo 71, por ejemplo, menciona que las cámaras pueden controlar la actuación de los ministros del Poder Ejecutivo e indirectamente, obviamente, del Poder Ejecutivo. ¿De qué manera? Pidiéndole o requiriéndole informes, que pueden ser escritos, pero que también pueden ser informes que deba presentar de modo presencial un ministro si la Cámara lo convoca. ¿Bien? Siempre un ministro no puede convocar presencialmente al Poder Ejecutivo ni pedir un informe de este tipo al Poder Ejecutivo. Aunque el Poder Ejecutivo, ustedes saben, tiene que presentarse todos los años en el Congreso cuando expone su plan de gobierno para el año calendario del Congreso, todos los 1 de marzo, cuando se da la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando el Poder Ejecutivo de alguna manera rinde cuentas de la actuación del año anterior, de lo que el gobierno hizo el año anterior, y también propone el plan de gobierno para el año que comienza. O sea que ahí hay una rendición de cuentas, de alguna manera, del Poder Ejecutivo hacia el Congreso. Profe, respecto sí. a lo de los ministros, ¿no? Que pueden presentarse en la Cámara a hablar. Yo leí una noticia periodística que tiene que ver con la nueva ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional que se presentó hace poco en el Congreso y que lo que quería hacer era establecer una línea de crédito a tasa cero para los agentes del sector, ¿no? De los turistas. Sí. Y bueno, en ese caso, Matías Lamens, que es el ministro de Turismo actual, se presentó en la Cámara y dijo la negativa que tenía el presidente, por ejemplo, ante presentar lo que vendría a ser esto, tipo la tasa cero. Presentó la negativa al Congreso. Y de todos modos, por ejemplo, la Cámara aprobó esto, entonces no es vinculante la opinión del ministro, sino que solamente va a modo de aconsejar, ¿no? Sí, igual acá hay dos cosas que hay que diferenciar. Está bien la pregunta que me haces, pero el caso que yo les estoy dando es cuando el Congreso llama a un ministro, ¿no? Lo llama porque, por ejemplo, tienen que debatir una cuestión sobre la ley sobre la cuestión de turismo, la ley de turismo en Argentina. Llama al ministro para que exponga, para que informe, o quizás lo llama porque hay también una disconformidad con la política en materia de turismo. Entonces hay una suerte de interpelación al ministro. Esa es una hipótesis, que es la del artículo 71. La otra hipótesis es que el ministro quiera él ir a la Cámara para, de alguna manera, ser la voz del Poder Ejecutivo sobre el debate de alguna cuestión, de alguna ley. Que eso también lo puede hacer los ministros, y esto está previsto en la Constitución. Los ministros pueden formar parte de los debates, pero lo que no pueden es votar. La idea es que el ministro, en ese caso, como te dije recién, sea un portavoz de la opinión
del Poder Ejecutivo, que muy probablemente haya sido quien haya presentado ese proyecto de ley que se está debatiendo. Entonces el presidente quiere, más allá de los fundamentos que todo proyecto de ley tiene que tener, el presidente quiere tener a un ministro de confianza que defienda en el debate ese proyecto de ley. En realidad, en este caso, perdone por interrumpirlo, en realidad en este caso particular fue para hablar en negativa de este proyecto, los legisladores de todo modo lo aprobaron y el presidente lo vetó. Bueno, está bien, forma parte de la dinámica que puede tener el debate de una ley. ¿Sí? En este caso, evidentemente no era un proyecto del Poder Ejecutivo, un proyecto del propio Congreso, que el presidente siempre tiene esa atribución para vetar cualquier ley. ¿No es un poco contradictorio en cierto sentido el veto a la ley? Porque es como que le estaría quitando mucha potestad al Poder Legislativo. O sea, sé que lo pueden volver a presentar y si lo aprueban ya el presidente no puede hacer nada, pero no es que... Bueno, está descubriendo que en un sistema presidencialista la última palabra la tiene el presidente. Porque es un poco eso, es el gran poder de los presidentes, de todos. Cuando el presidente tiene el poder de veto, tiene un poder muy importante, aunque en realidad yo te digo la última palabra, pero formalmente no es así, porque el Congreso puede insistir con el proyecto de ley, solamente que requiere las 2/3 partes de cada una de las cámaras, una mayoría muy difícil de conseguir. Bien, muy raro que se consiga Nunca pasó en la historia un caso así, ¿no? Que se consiga las 2/3 partes, mira, yo ahora no recuerdo. Por lo menos desde el 83 a este lado, no recuerdo que haya ocurrido. Se puedo averiguar, a ver si hubo algún caso donde, aún con veto del Poder Ejecutivo, el Congreso haya insistido. Yo te diría que, y cuando insiste, se sanciona y se promulga como ley directamente. Es decir, en realidad no necesita promulgación de parte del Poder Ejecutivo. Pasa a ser ley vigente directamente. Yo del 83 hasta acá creo que no ha ocurrido. Quizás hay algún caso en algún precedente más lejano, pero tendría que averiguar. Lo que sí, aunque haya algún caso, es demasiado aislado. En realidad es un poder muy fuerte el que tiene el Poder Ejecutivo para impedir que las políticas que el Poder Ejecutivo no desea que prosperen, realmente no prosperen. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene costos políticos, hay otras variables que también inciden más allá de lo formal, porque la ciudadanía puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el veto del Poder Ejecutivo, la opinión pública. Entonces esto puede traer costos o beneficios políticos según las circunstancias del momento. ¿Bien? Dale, gracias, profe. Bueno, entonces les decía, el artículo 71 lo que establece es una potestad de control. Acá tenemos una función de control muy específica, que es esta de controlar la actuación de los ministros. También hay una función que no está expresamente en la Constitución, pero la van a encontrar en los libros, que es la posibilidad de las cámaras de crear comisiones de investigación, que son comisiones que tienden a investigar, como lo dice su nombre, obviamente, determinadas cuestiones. Bien. Acá hay que, también forma parte de la potestad de control del Congreso, porque en general, las cámaras pueden crear comisiones para que se investigue tal o cual cosa, si consideran que hubo, no sé, un caso de corrupción importante en el ámbito de la administración pública, las cámaras pueden crear una comisión investigadora a esos efectos, y que esa investigación la integren determinados legisladores que se van a ocupar de esa investigación, que es una investigación que no suple a la investigación judicial, que puede ser paralela, y que no solamente no suple, sino tampoco la puede obstaculizar. Bien. También en realidad, cuando les hablo de la posibilidad de las cámaras de crear comisiones de investigación, me quedaría corto si no les digo que las cámaras en realidad pueden crear comisiones de un montón de cuestiones, y de hecho las crean. ¿Sí? Cuando veamos, supongo que la próxima clase,
espero que tengamos el tiempo para hablar de las comisiones. Vamos a ver que hay comisiones de distinto tipo en la Cámara. Primero hay comisiones que son permanentes, otras que son temporarias, como estas de investigación, que por su propia finalidad son temporarias, comisiones sobre diversísimos temas, muchos temas distintos, comisiones que son unicamerales, que son bicamerales, pero las comisiones forman parte de la vida diaria de las cámaras, y en las comisiones de cada una de las cámaras se resuelven muchas de las cuestiones que no se pueden resolver en el plenario, ¿sí? Es decir, en la reunión de todos los legisladores en conjunto. Muchas veces las cuestiones se resuelven realmente en las comisiones, donde son menos los legisladores que intervienen, y quizás es más fácil la posibilidad de arribar a determinados consensos sobre determinados temas conflictivos. Pero bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. En definitiva, estas son algunas de las facultades que comparten las dos cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora vamos a ver, nos quedan algunos minutos, el juicio político, que en el juicio político también intervienen las dos cámaras, diputados y senadores, con la particularidad de que cada una lo hace desde un rol distinto. Acá no hay una facultad, digamos, donde las dos tienen la misma atribución, no. Acá cada una tiene una atribución particular. A ver, empecemos. ¿Qué es el juicio político? Primero, no lo vamos a encontrar con esa denominación en la Constitución. La Constitución habla de las causas de responsabilidad. Cuando en el artículo 53 menciona las causas de responsabilidad. Pero la doctrina constitucional y en general y coloquialmente también se lo denomina el juicio político, que es ese juicio de responsabilidad que se puede llevar adelante respecto de algunos funcionarios y que puede derivar en la destitución e inhabilitación de esos funcionarios. A ver, empecemos. Primero, ¿cuáles son esos funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político? Acá tenemos que ir al artículo 53 de la Constitución Nacional, que los menciona, digamos, taxativamente, o en principio taxativamente. Ahora vamos a ver. El artículo 53 menciona al presidente y al vicepresidente de la Nación. ¿Bien? A los ministros del Poder Ejecutivo y al jefe de gabinete de ministros. Y también incluye a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Estos, según la Constitución, son los únicos funcionarios que pueden ser o que deben ser destituidos por juicio político. ¿Bien? Reitero, presidente, vicepresidente, ministros, jefe de gabinete de ministros y los miembros de la Corte, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Constitución de 1853, hoy que hablábamos de los legisladores, se había incluido a los legisladores, ¿sí? Y también se había incluido a los gobernadores de provincia. O sea que a esta lista que estamos dando, que por supuesto no estaba el jefe de gabinete porque no existía, el jefe de gabinete fue incorporado en el año 94 en la Constitución, pero incluía a los legisladores y a los gobernadores de provincias. Pero en la reforma de 1860, o cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires a la Confederación, se eliminan a los legisladores. ¿Por qué? Porque se entendió que la manera de excluir a los legisladores de la Cámara era la que vimos nosotros del artículo 66. Entonces ahí había una suerte de inconsistencia de la propia Constitución. Tenía que ser el artículo 66, y esa es la forma. El propio cuerpo es el que decide la exclusión de sus propios miembros, y no a través del juicio político, sino a través de la simple, entre comillas, porque necesita una mayoría agravada, decisión de hacerlo. Y los gobernadores de provincia también se eliminó
su remoción por juicio político porque importaba una afrenta importante al federalismo. ¿Sí? Los gobernadores de provincia son primero funcionarios provinciales, la máxima jerarquía de los funcionarios de las provincias, pero son las propias provincias dentro de sus instituciones las que tienen, y en el ejercicio de su autonomía, las que tienen que decidir en definitiva la destitución de un gobernador de provincia y no el Estado Nacional. Así que la reforma de 1860 eliminó también este supuesto. E incorporó la reforma de 1860 a los jueces de los tribunales inferiores. Es decir, no solamente los jueces de la Corte, sino también a los jueces de los tribunales inferiores. Durante décadas, el juicio político, cuando se aplicó, solo se aplicó a los jueces de tribunales inferiores o en alguna oportunidad a jueces de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, cuando el gobierno de Perón lleva adelante el juicio político a toda la Corte a toda la Corte anterior al gobierno de Perón en 1946 y 1947. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros de juicio político es a los miembros de la Corte, de la denominada Corte de los 90, algunos de sus miembros de esa famosa mayoría automática, que fueron algunos sometidos a juicio político en el año 2003, 2004, si mal no recuerdo, fue por aquellos años. Pero nunca se aplicó el juicio político respecto del presidente o del vicepresidente o de los ministros del Poder Ejecutivo. Y hubo más de uno quizás que hubiera merecido por lo menos algún juicio político, a ver si había hecho bien las cosas. Pero no ocurrió. En el caso de los ministros, la explicación quizás es bastante sencilla. Los ministros son nombrados y removidos a sola voluntad del Poder Ejecutivo, con lo cual es muy difícil que puedan ser sometidos a juicio político, porque donde un ministro, donde existe la posibilidad de que un ministro sea sometido a juicio político, el Poder Ejecutivo lo remueve y se acabó el problema, ¿sí? Y al remover al ministro, el juicio político pierde razón de ser, porque el juicio político, el único motivo que tiene, como les dije recién, es la única finalidad, como les dije recién, es remover al funcionario o declararlo inhábil para ejercer la función pública en el futuro. Con lo cual, y la finalidad principal es remover de su cargo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero aún renunciando, acá entramos en el tema de la renuncia, muchos juicios políticos se han evitado con la renuncia previa de la persona o del funcionario que podría ser sometido a juicio político. Y quizás ustedes pueden decir, bueno, pero el juicio político se puede hacer de todas maneras, se puede llevar adelante de todas maneras para determinar ya no la remoción, pero sí la inhabilitación para ejercer función pública en el futuro. Sí, podría ser, pero la práctica, salvo algún caso aislado por ahí, la práctica, respecto a algún juez, la práctica en la Argentina es que renunciado el funcionario, se terminó y no hay juicio político. ¿Sí? Se terminó la necesidad de llevar adelante el juicio político. A ver, ¿cuál es primero, ¿cuáles son las causales que podrían motivar un juicio político? La Constitución establece las causales en el artículo 59. Estoy yendo al 59, así lo tengo a mano por si es necesario leerlo. A ver, espérenme un segundito. No, perdón, 53, me pareció. Artículo 53 de la Constitución están previstas las causales del juicio político.
Y la Constitución es bastante amplia cuando las menciona. Habla de mal desempeño, delito, esa es una, mal desempeño es una causa. La otra, delito en el ejercicio del cargo, es la segunda causal. Y la tercera se refiere a crímenes comunes. Entonces acá primero tenemos que deslindar. Delito en el ejercicio del cargo es bastante sencillo. Podría ser un caso de corrupción, por ejemplo. Ahí tenemos un caso típico que motivaría un juicio político. ¿Sí? Si el funcionario, en su rol de funcionario, comete un delito, por ejemplo, enriqueciéndose ilícitamente y aprovechando su condición de funcionario para cometer este delito. Crímenes comunes es el caso que me daba Brisa hace un rato. No sé, un ministro que le disparó al vecino. Ese es un caso donde el delito cometido no se vincula con el cargo, sino que el ministro tuvo una discusión con su vecino y le pegó un tiro, por ejemplo. ¿No? Una situación dramática, pero definitiva, bueno, pero también puede ser removido por juicio político porque ahí entra dentro de la causal crímenes comunes que establece la Constitución. La tercera, de todas maneras, o la primera que les mencioné y que menciona la Constitución, que es mal desempeño, en realidad es la causal residual, si se quiere. Porque en mal desempeño entra todo. O sea, ¿qué es mal desempeño? Y mal desempeño es lo que la Cámara de Diputados cuando acusa y el Senado cuando juzga va a interpretar que es mal desempeño. Bien. Entonces, más allá de que haya cometido o no haya cometido un delito, sea en el ejercicio de las funciones o un delito común, como dice la Constitución, un crimen común, puede de todas maneras el funcionario ser removido por juicio político por haber incurrido en mal desempeño. Tuvo que haber sido, en ese caso, un mal funcionario. Objetivamente hablando, realmente es un funcionario, un ministro, un presidente, un vicepresidente, un juez de la Corte que ha hecho las cosas muy mal. Y entonces, el análisis político que se hace, por eso lo digo político, es que lo conveniente para las instituciones de la República es remover. ¿Bien? Bueno, hace 3 días hubo un juicio político, se consolidó la remoción del presidente de Perú. Ustedes lo habrán leído en el diario. ¿Bien? Perú es un ejemplo quizás donde el juicio político funciona. ¿Sí? A ver, los detalles del juicio político, por supuesto, no los conozco, no conozco la realidad política de Perú, pero lo cierto es que funcionaron las instituciones, resolvieron ese problema político de manera, digamos, institucional, recurriendo a las herramientas que les da la Constitución para resolver. Muchas veces en la Argentina se han recurrido durante años a golpe de Estado o a golpes de tipo económico o a cualquier otra situación que descomprime una crisis política muy fuerte y no al juicio político, que es lo que la Constitución prevé como mecanismo para descomprimir crisis políticas también. Pero bueno, eso habla también de que este es un mecanismo que para crisis políticas severas en la Argentina no ha funcionado. Está claro, por lo que les decía hace un rato, ningún presidente fue removido por juicio político. Y miren que hemos tenido crisis políticas, pero para hacer panqueques. Pero nunca se han resuelto de una manera, si se quiere, institucional. Bueno, entonces estas son las causales. Acá lo que importa considerar es que, como ustedes ven, son, especialmente la de mal desempeño, es una causal muy amplia, que queda, acá la discrecionalidad política del Congreso es muy grande para destituir. Por supuesto, la debe ejercer con prudencia. En la Argentina, insisto, se han pasado de prudentes quizás, pero es un poco la idea del diseño constitucional. A ver, esperen que leo, acá tengo alguna pregunta.
Profe, aparte del juicio político, ¿cuál es la otra actividad jurisdiccional del Congreso? Bueno, les mencioné la del juicio de las elecciones. Es la otra actividad jurisdiccional, el juicio de las elecciones. Ahí tenemos. La del artículo 64, la que vimos recién. Acá tengo que Brisa me preguntabas, me quedé recalculando en la 1, investigué en la 3. Profe, Sí. no. ¿Eh? Perdón, es que... Digo que no era para todos. No, pasa que... Ay, qué vergüenza. No, me preguntaron sobre el trabajo práctico anterior y bueno, yo lo había entregado, pero lo siento. No la voy a leer, Brisa. La persona se fue, no me remueva. No te voy a remover, no la voy a leer tampoco, no me pidas que la lea. Ay, bueno, no, qué vergüenza. Bueno. No te hagas problema, no te hagas problema. Bueno, ¿en qué estaba? Porque me fui. Bueno, vamos un poquito al mecanismo, digamos, a lo formal. ¿Cómo funciona el juicio político? Como les dije, cada cámara tiene una función en particular. La primera cámara que interviene es la Cámara de Diputados. ¿Sí? La Cámara de Diputados tiene el rol de acusador en el juicio político. Actúa como un fiscal, es la que acusa. ¿Bien? Más allá de que cualquier ciudadano, en el ejercicio de su derecho de peticionar a las autoridades, podría pedirle a la Cámara de Diputados que inicie juicio político a tal o cual funcionario. Eso lo podría hacer. Pero es decisión de la Cámara, o lo podría hacer, por supuesto, también cualquier legislador o grupo de legisladores. Pero es decisión de la Cámara de Diputados, una decisión que tiene que tener una mayoría agravada de 2/3 partes de los miembros. Es decisión de la Cámara promover o no promover el juicio político. Es decir, digamos coloquialmente, hacer la denuncia. ¿A quién? Al Senado, que va a actuar como juez, como tribunal. Así como la Cámara de Diputados actúa como fiscal del juicio, si se quiere, la Cámara de Senadores actúa como tribunal del juicio. Esa es una primera referencia que tenemos que hacer. Entonces, si la Cámara de Diputados considera, como dice la Constitución, el artículo 59, se lo leo, acusados por la Cámara de Diputados, a ver, que encuentre lo que les quiero leer. Si me esperan un segundito. Acá está. La Cámara de Diputados dice, tiene que haber conocido de las causales, lo dice el artículo 53, es decir, si la Cámara de Diputados recibe una denuncia o alguno de los legisladores promueve una denuncia por juicio político, la Cámara lo que tiene que hacer es, primero, analizar la seriedad del planteo, ¿no? Y si considera que es seria, tiene que conocer de las causales, en un artículo 53, e investigar. Acá, por ejemplo, puede crear una comisión de investigación, la Cámara de Diputados. Investigar para realmente determinar si corresponde o no corresponde una acusación formal a ese funcionario, al presidente, al vicepresidente, al ministro, lo que fuera, a la Cámara de Senadores. Y lo debe hacer, como dice la Constitución, por la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Bien, 2/3 partes de sus miembros presentes. Si lo hace, si formalmente acusa, entonces la Cámara de Senadores se debe constituir en tribunal. Y los senadores deben jurar, inclusive, administrar justicia lealmente, como dice la Constitución. Deben jurar para ejercer el cargo. Y acá se forma un juicio con la estructura de un juicio como son los juicios en el Poder Judicial, ¿sí? Ante los tribunales del Poder Judicial. Es decir, un juicio donde hay una acusación, como les mencioné recién, donde hay una defensa, ¿sí? Donde hay alegatos, donde puede haber prueba, por supuesto, y seguramente la habrá, prueba, y donde hay una sentencia. Es decir, deben estar presentes las etapas de todo proceso debido, es decir, del debido proceso.
esto se debe cumplir. La Corte Suprema tiene dicho que no corresponde a los tribunales judiciales revisar las sentencias de los juicios políticos, porque esta es una decisión del Congreso. No se pueden meter los jueces después a revisar si estuvo bien hecho el juicio político o fue razonable o no fue razonable la sentencia. Pero lo que sí pueden hacer los jueces es controlar que se hayan respetado las reglas del debido proceso, estas etapas del juicio que les estoy mencionando. Es decir, si se respetaron las reglas de, por ejemplo, igualdad de armas, que quien acusa pueda probar lo que está acusando, pero quien se defiende pueda defenderse y aportar sus pruebas y poder ejercer libremente y plenamente su defensa. Que la sentencia esté debidamente fundada y haga mérito de las pruebas y del derecho aplicable, por ejemplo. Entonces, estas reglas básicas del debido proceso sí pueden controlarlas los jueces. Es un control excepcional y que se ha habilitado en las últimas décadas, que antes ni siquiera la Corte habilitaba este control excepcional. Pero esto, ¿por qué es esto? Porque acá estamos frente a, insisto, un juicio, ¿sí? Actividad jurisdiccional del Congreso de la Nación. Y todo juicio debe respetar, para ser constitucional, debe respetar estas reglas del debido proceso. ¿Se entiende esto? Eso más allá, insisto, de la amplia discrecionalidad que tiene el Senado para destituir o no destituir al funcionario enjuiciado. Porque, insisto, acá prevalece lo político, prevalece la lectura política que haga el Senado cuando juzga, pero también la Cámara de Diputados si decide acusar. El juicio como todo juicio para ser válido, tiene que ser público, lo dice la Constitución también. Al ser un juicio público, se restringe mucho la arbitrariedad de los que intervienen en el juicio, ¿sí? Porque está la opinión pública mirando qué están haciendo los legisladores, los diputados y los senadores. Entonces, al estar la opinión pública, la prensa, eso ya funciona directamente como una suerte de desinfectante, si se quiere, de cualquier cuestión espuria que pueda haber, ¿sí? En principio, siempre puede haber cuestiones espurias en este tipo de cosas, pero bueno, la publicidad del acto es fundamental para que haya un mínimo de transparencia en algo tan grave como es un juicio político. Otra cosa más que dice la Constitución: ¿qué pasa si el que es enjuiciado es el presidente de la Nación? Porque ustedes saben que el vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado. Entonces la Constitución que establece que en el caso de juicio político al presidente, no puede ser el presidente del Senado el vicepresidente de la Nación, porque forman parte de la misma fórmula presidencial. En ese caso se llama al presidente de la Corte Suprema para que ejerza la presidencia del Senado durante el juicio político, ¿sí? Y por último, los efectos del fallo. Ya lo vine mencionando un poco en lo que veníamos hablando. Los efectos del fallo, según la Constitución, son dos, básicamente. Uno, que es el principal, como les decía, la destitución del funcionario. Y el otro, la inhabilidad para ejercer cargos. Esa inhabilidad también puede ser decidida, y si es decidida, tiene también que alcanzar esa mayoría de los 2/3 partes de los miembros presentes, mayoría que también tiene que alcanzar la sentencia del Senado. Entonces el Senado, cuando dicta sentencia, debe decidir por 2/3 partes de los miembros presentes, como mínimo, primero lo que les decía, la remoción. Si deciden la remoción, pasan a la inhabilidad, ¿sí? Y a la inhabilidad tienen que decir, bueno, sí o no, también por 2/3 partes de los miembros presentes. En el caso de que digan sí a la inhabilidad, lo que tiene que definir el Senado es
si es permanente o es temporaria. Y si es temporaria, tiene que definir por cuánto tiempo. O sea que acá esto, digamos, es escalonado. ¿Sí? El tema de la inhabilidad. Casi tiro el termo, casi rompo todo. Es escalonado. ¿Me siguen? Entonces, ese es el efecto del juicio político. Que volvemos a lo que hoy preguntaba Brisa. No se vincula necesariamente con la eventual responsabilidad penal del funcionario, que va por otro carril. Va por otro carril. Por supuesto, con las salvedades que hicimos hace un rato. Ese otro carril tiene sus límites en lo que hoy, en los límites establecidos, previstos en la ley, actualmente ley de fueros vigente, ¿sí? O ley de desafuero vigente, que establece esto que decíamos hace un rato, que no puede haber privación de la libertad de estos funcionarios hasta tanto haya habido un desafuero de los funcionarios. En el caso del presidente y vicepresidente, sí tiene, como no hay desafuero por parte del Congreso, tiene que haber una sentencia, sí, en este caso, que destituya al funcionario para, en ese caso, poder privarlo de su libertad. ¿Sí? Poder el juez decidir la privación de su libertad. Bien. Bueno, esto básicamente es, digamos, lo que tenemos que conocer del juicio político. Son 8:01. Yo no les quiero robar el tiempo, pero sí, si quieren, quedamos 10 minutos, nos quedamos 10 minutos, los que quieran, para hacer las preguntas que quieran, y los que quieran ir yéndose de la reunión también lo pueden hacer, porque acá terminaríamos con este tema y nos vemos en la próxima clase, que vamos a tener que hacer, como les dije al principio, un paneo bastante general, porque estoy desayunando, que es la última que tenemos antes del examen. Pero bueno, fuera de eso, me quedo para si hay preguntas, me quedo 10 minutos más. Así que soy todo oídos. Si quieren me preguntan de algún otro tema y conversamos de otra cuestión. Ninguna pregunta. Bueno. Yo tengo una duda, creo. A ver, Malena, decime. Sobre la justicia electoral, no entiendo si se refiere al juicio no formal. ¿Ese juicio no formal o no entendí bien? No, ¿qué sería un juicio no formal? Ahí. No, que hablabas de la idoneidad moral que se evaluaba en un juicio no formal, digamos, cuando hablabas de que uno... No, la justicia electoral tampoco puede hacer ese análisis. A ver, lo que dice la Corte en los casos Patti y Bussi que les mencioné, es que los únicos que pueden evaluar la idoneidad moral de un candidato somos los que votamos, son los votantes. Claro. Eso es lo que termina diciendo la Corte. Pero no, la justicia electoral lo único que analiza con un candidato, primero lo analiza con un candidato, es decir, reúne las condiciones para ser candidato y para ejercer el cargo. Condiciones de edad, de ciudadanía, de residencia. Nosotros vimos algunas la clase pasada, pero para el resto de los cargos también hay condiciones que establece la Constitución o las leyes. Otras condiciones que tienen que ver con representar un partido político y diversas cuestiones. Eso, pero son cuestiones formales que analiza la justicia electoral. Eso antes de la elección. Y después de la elección, o el durante y después de la elección, lo que analiza, lo que evalúa es la regularidad, hace un control sobre la regularidad de la elección. Y finalmente, si hay alguna denuncia, puede ser denuncia por haberse cometido algún ilícito electoral o alguna falta electoral que no sea un delito electoral, también lo trabaja la justicia electoral en un caso concreto. Ya ahí sí, es atribución jurisdiccional de la justicia electoral. Cada provincia argentina tiene un juez federal electoral. Cada provincia. Hay inclusive la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces hay un juez electoral por cada provincia
y hay una Cámara Federal Electoral en todo el país. Una sola. Bien. Entonces, en cada juez electoral de la provincia es el único juez competente para evaluar la regularidad de todo este proceso eleccionario, del antes y del después, frente a algún, primero hacer la evaluación y las atribuciones que tiene como justicia electoral. Pero luego, en un caso en concreto, también, por supuesto, es el juez competente para entender en estas cuestiones. Y después, por supuesto, la decisión del juez electoral puede ser recurrida ante la Cámara Nacional Electoral y en última instancia, por recurso extraordinario, ante la Corte Suprema. Por eso les digo que el artículo 64 de la Constitución, cuando le da esta atribución, en definitiva, es una atribución que es ya de un formalismo extremo, si se quiere, el que tienen las cámaras, porque este análisis de la legalidad de las elecciones y de los títulos ya no lo hacen más, no lo hacen más las cámaras. En los hechos y en el derecho lo hace la justicia electoral. No sé si fui un poco más claro quizás de lo que había sido antes. Gracias, ya entendí, me había quedado colgado de ese tema. Profe. Sí. Bueno, primero que nada, perdón por el mensaje, y después tenía una pregunta, bueno, las dificultades del internet. Y tenía una pregunta de las disposiciones transitorias en la parte de la enmienda octava, que tiene que ver con el artículo 76, que es el que estuvimos viendo de la delegación legislativa. Dice que la delegación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los 5 años de vigencia. Claro. Esto quiere decir que, por ejemplo, se hace una delegación legislativa en el presidente y no tiene un plazo, ¿puede tener el poder legislativo en sus manos por 5 años? Es que me resulta raro porque el mandato dura 4, entonces... No, para, no te confundas. No, te estás confundiendo. A ver. Claro. La disposición transitoria hasta que estabas leyendo, justamente es transitoria porque venía a regular cuál era la situación de la delegación legislativa o de las atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo anteriores a la reforma. Pero cuando habla de estos 5 años, se refiere al año 94 al año 99. Ya pasaron los 5 años. Ya pasaron los 5 años. ¿Entendés? Es decir, la Constitución dijo, esas atribuciones legislativas, que se traducen en decretos leyes emitidos por el Poder Ejecutivo, lo que fuera, que fueron realizadas no bajo las condiciones del artículo 76 actual, o del artículo 99, inciso tercero actual, sino bajo condiciones totalmente irregulares o casuísticas, si se quiere, porque no había una reglamentación sobre el punto. Esa legislación entre comillas, porque fue emitida por el Poder Ejecutivo, será válida durante 5 años. Y el Congreso deberá ratificarla o no. El Congreso se tardó, por supuesto, como en todo en este país, bastante más de 5 años, pero al final terminó validando todas las delegaciones legislativas previas al año 94. Si ahí hubo una validación, digamos, global, toda en una, digamos, del Congreso. Pero no es que, no lo interpretes mal, no es que tiene 5 años el Congreso para validar, no. Bien. El mecanismo de control es el del artículo 99, inciso tercero de la Constitución. Ahí vas a encontrar el mecanismo de cómo hoy el Congreso debe controlar un decreto de necesidad y urgencia o un decreto delegado. En este sentido es como que las disposiciones transitorias, por decirlo de una manera, ahora mismo están de más. O sea, no se utilizan para nada. No todas. La primera no, por ejemplo. La primera que reivindica la soberanía sobre las Islas Malvinas de nuestro país, no está de más hasta que no recuperemos las islas. Bien. Esto, la gran mayoría sí. Ahora no hice un análisis puntual, no lo tengo en la cabeza, un análisis puntual sobre esto, pero la gran mayoría ya perdieron vigencia, ya perdieron su razón de ser y en una futura reforma constitucional serán eliminadas. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿qué más?
¿Alguna otra? Bueno, ya que somos 10, las respuestas del parcial no estarían mal. ¿Ya que qué? Ya que somos 10, las respuestas del parcial no estarían Quedaron mal. 10, tenés razón, queda un poco. No, no podría. ¿Algún tipo especial? No, tipo especial lo que les digo es, a ver, hay artículos que ustedes tienen que conocer, hay cosas centrales que tienen que conocer. El artículo 31 que les mencioné hoy es un artículo importante, cómo se interpreta, qué significa. El 75, inciso 22, también es un artículo importante, este que me mencionaste, creo que vos, Brisa, hace un rato. El artículo primero, el artículo quinto de la Constitución, son, a ver, sobre esos artículos se basan una serie de contenidos muy relevantes. El artículo 30 de la Constitución, bueno, pero esas son cuestiones que ya vieron en realidad. Ahora estamos en la segunda parte, con lo cual el 30 no lo tienen que estudiar, porque es poder constituyente. Pero, a ver, hay cuestiones, lo que pasa es que esta segunda parte es bastante más larga, también es más difícil decirles cuáles son los temas más estructurales que tienen que conocer, porque es una parte realmente bastante más larga. Pero, a ver, tendría que ver el programa para decirles pónganle el foco en esto. En los temas, miren, en los temas que estoy trabajando yo, por ejemplo, es importante que ustedes conozcan cuál es la estructura del Congreso y también del resto de los poderes de gobierno, y cuáles son las funciones y las atribuciones más importantes que tienen cada uno de estos poderes. El tema de la atribución legislativa del Poder Ejecutivo es muy importante, por ejemplo, también. Todo esto que hablamos del decreto de necesidad y urgencia, de delegación legislativa, es importante, de cómo se controla, cómo se debe controlar las atribuciones legislativas del presidente, es muy importante. ¿Saben qué es importante también? El tema de la jurisdicción federal, saber cuáles son las condiciones para que los jueces federales sean quienes intervengan en las causas. Esto está previsto en el artículo 116 y 117 de la Constitución. 117 hace referencia a la competencia originaria de la Corte. Eso es muy importante también, porque además son contenidos que después no van a ver en otras materias. Entonces, competencia federal es un tema que tienen que manejar. Bueno, nada, del Poder Ejecutivo, por supuesto, imagínense que es un poder que tienen que saber cómo está integrado, cuál es el rol de los ministros, cómo se elige al presidente y al vicepresidente, porque se eligen conjuntamente, cómo es el mecanismo de la doble vuelta, cuáles son las jefaturas que tiene el presidente de la nación, las jefaturas máximas, son todas cuestiones bastante elementales que les pido por favor que sepan. Ya les dije un montón de cosas. ¿Sí? Bueno. Bueno, gracias, profe. Bueno, y después ya las preguntas, ustedes saben cómo es, porque esto es multiple choice, o sea, ya saben que las preguntas son aleatorias, les puede tocar cualquiera, y nada. Y hay cuestión de enfocarse en la pregunta y tratar de responderla con la cabeza fría. Y estudien de libros, por favor, estudien de un libro. Eso es importante también, es la mejor manera de aprender la materia. Esta y todas, ¿no? Sí, yo estoy estudiando el de Jiménez y más que nada leyendo la Constitución. O sea, la Constitución está todo y el de Jiménez es como que explica más los artículos, pero hay algunas cosas como que están más desarrolladas. Está perfecto, está perfecto. Siempre con la Constitución al lado es súper importante. Tengan la Constitución abierta y eso les va a permitir para aprender, y los términos, lean pausado los artículos, porque en nuestra carrera los términos, el vocabulario es muy importante. Entonces ustedes tienen que adquirir el vocabulario jurídico, y eso se adquiere leyendo
directamente de las constituciones, de los códigos, de las leyes. Los términos que utiliza la Constitución los utilizan por algún motivo. Entonces ustedes cuando tienen que dar una respuesta ya saben qué términos tienen que utilizar, que son los de la, en nuestro caso los de la Constitución. Eso es importante, es lo que les va a dar el vocabulario. Para ustedes el vocabulario es la herramienta de trabajo del día de mañana. Así como un médico tiene un bisturí, nosotros tenemos el vocabulario. O sea que eso lo tienen que aprender, solamente que eso lo llevan con ustedes. Por eso es importante que estudien con la Constitución abierta. Bueno, nos vemos el miércoles que viene y ya hacemos la última clase. ¿Sí? Dale, profe, nos vemos. Listo. Chao, profe. Chao. Chao.